de una vez, ¿no? Vamos a irnos poniendo al día. Buenos días, María, Luisa Fernanda. Vamos a recordar un poco lo que hemos visto a lo largo de esta semana. Entonces, hemos hablado de los conceptos de bases de datos. Vimos que se podían clasificar de dos formas diferentes. Hablamos de las bases de datos que son relacionales, que son las que estamos trabajando actualmente, y las bases de datos no relacionales, también en la manera en la que íbamos a acceder al servicio, de manera local o de manera administrada en la nube. Seguíamos un mapa en donde en la primera parte realizábamos un diagrama que llamamos el diagrama relacional. Pasamos por un proceso de normalización para asegurar que nuestra base de datos estaba bien diseñada, y por último pasábamos al modelo relacional o diagrama físico. Ya teniendo nuestra base de datos en este diagrama, ya podríamos decir que se puede pasar al siguiente paso, a implementar la base de datos en alguno de los gestores de administración de base de datos. El que íbamos a utilizar era MySQL, lo descargamos, lo instalamos y empezamos a trabajar en el código de programación SQL, en el lenguaje SQL. Decíamos que se dividía en dos sublenguajes, DDL y DML, y que uno nos iba a servir para construir la estructura de la base de datos y el otro nos iba a servir para colocar la información que iba a estar dentro de nuestra base de datos. Y empezamos con el código DDL. Vámonos por acá en la presentación. Hablábamos de nuestro lenguaje DDL, en el cual, a ver, despleguemos esto por acá. Entonces hablábamos del lenguaje DDL, en el cual podíamos hacer básicamente tres cosas: crear, modificar y borrar. Crear, modificar y borrar dentro de nuestra estructura de la base de datos. Para modificar tenemos que haber creado, ¿cierto? Para cambiar algo, pues debe existir ese algo. Entonces tenemos, primero que todo, la creación de la base de datos, la creación de la tabla y la creación de la vista, utilizando la palabra create. Hemos estado construyendo algunas bases de datos y la manera de acceder a la creación de esa base de datos, vámonos por aquí a la implementación práctica, es dentro de nuestro MySQL. Le damos entrada a nuestra conexión local por acá, y estando ya en nuestra conexión local, simplemente en la parte donde está esquemas o donde dice esquemas, que es la ventana del navegador, en esa ventana le damos clic derecho y ahí ya se nos abre una ventana de ayuda que nos dice que podemos crear un esquema o una base de datos, ¿no? Cada vez que accedemos a la creación de un esquema o de una tabla, se nos despliega siempre una nueva ventana. Y esa nueva ventana nos pide que le coloquemos nombre, bien sea al esquema o bien sea a la tabla que vayamos creando. También realizamos la creación de algo que se llama una vista, ¿no? Para hablar de la creación de una vista, hicimos referencia a la palabra select. La palabra select todavía, digamos que no la hemos tocado, pero sin embargo tuvimos que hacer alusión a la palabra select. Decíamos que con esta palabra podemos realizar algo que se llama consultas. Entonces, teniendo esa consulta, decíamos que podíamos darle un nombre específico, por así decirlo, a esa consulta con la creación de una vista, ¿cierto? Entonces teníamos la creación de una base de datos, de una tabla y de una vista, y ya teniendo creados esos objetos, decíamos que una base de datos contiene tablas, una tabla contiene columnas y una columna contiene registros de información. Cada uno de esos va a ser un objeto grande que va a contener objetos cada vez más pequeños, y vamos a poder acceder a cada uno de esos objetos en nuestra base de datos. Teniendo ya creados esos objetos, podemos modificarlos con la función alter. La función alter, bueno, la manera de hacer alguna modificación, primero que todo, teniendo en cuenta que debe estar creado el objeto, simplemente nos dirigimos al objeto que queramos modificar. En nuestro caso, si es alguna tabla, seleccionamos el nombre de esa tabla y le damos clic derecho para dirigirnos a la pestaña o a la ayuda que dice Alter Table. Al seleccionar Alter Table, se nos abre una ventana similar a la que se nos abría cuando creábamos nuestra tabla. Se nos abre esta ventana y aquí podemos editar esos cambios que deseamos hacerle, ¿no? Entonces aquí podemos modificar la tabla estudiantes, podemos modificar la tabla facultad, podemos pensar también en modificar algo de nuestra base de datos, ¿cierto? Pero por ahora ya nuestra base de datos tiene un nombre, tenemos algunas tablas y debemos poder modificar las tablas de alguna manera. ¿Cómo las podemos modificar? Decíamos que algo importante dentro de un sistema de programación, o mejor dicho, un código de programación, es que se le pueda permitir al usuario hacer CRUD, es decir, creación, lectura, actualización y borrado. Y aquí vamos a hablar específicamente de la actualización, del borrado y de la creación. Cuando decíamos que queríamos adicionar o crear una nueva tabla, adicionar o crear una nueva columna dentro de la tabla,
Entonces podríamos adicionar esa columna utilizando el comando add. Add column me permite adicionar ahí un elemento nuevo de la tabla, un objeto nuevo en la tabla. En este caso tengo que decirle el nombre del objeto. Aquí en el ejemplo aparece add date of birth. Vamos a adicionar una columna que se llama date of birth con el tipo de dato que va a tener esa columna. El tipo de dato va a ser fecha, date, ¿de acuerdo? También veíamos que podemos modificar la tabla modificando específicamente la columna. Una modificación de columna puede ser cambiar el nombre. Otra modificación de columna puede ser cambiar el tipo de datos. Por ejemplo, vámonos a MySQL. Resulta que aquí en MySQL tenemos nuestra tabla estudiantes, ¿de acuerdo? Le habíamos dado clic derecho para pasar a la sección Alter Table, es decir, vamos a modificar esta tabla. Y resulta que tenemos dentro de esta tabla, tenemos una columna que se llama nombre. Esa columna es de tipo bar chart. Vamos a seleccionar el tipo de dato y aquí voy a decir que esa columna ya no quiero que sea de tipo bar chart, sino que ahora quiero que sea de tipo entero. ¿Sí? Quiero que sea una columna que maneja enteros. Aquí hice una modificación de la columna, ¿de acuerdo? Modifiqué la columna que está dentro de la tabla. No le cambié el nombre, le cambié el tipo de dato. En nuestro ejemplo, aquí tenemos un cambio de nombre, date of birth por year. Pero nosotros lo que vamos a hacer es cambiarle el tipo de dato. Yo le doy clic en Apply, nos sale el código fuente con el cual, en SQL, con el cual nosotros podemos hacer ese cambio. Entonces dice que vamos a cambiar algo en la columna nombre. Vamos a cambiar el tipo de dato. Vamos a decir ahora que nombre es un tipo de dato entero y que va a mantener su condición, su restricción de no nulidad. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente si yo le doy clic en Apply, efectivamente se van a realizar esos cambios. Sin embargo, esto simplemente era para mostrar un ejemplo. Aquí voy a cancelar. Y vamos a regresar nuestro nombre. Bueno, imaginen que no lo regreso al cambio, sino que simplemente voy a revertir los cambios, puedo darle revertir los cambios o simplemente cerrar mi pestaña, ¿sí? En el caso en el que cierre mi pestaña, me va a desplegar una nueva ventana que va a decir el objeto estudiantes, o sea, la tabla estudiantes, me dice que el objeto estudiantes ha cambiado, que si quiero salvar ese cambio o no salvarlo, pues como no lo quiero salvar, simplemente le doy don't save y se cierra esa ventana, ¿listo? Se cierra esa ventana que está ahí. Si yo pudiera volver a mirar, bueno, de hecho puedo, ¿no? Si yo quisiera volver a mirar la tabla estudiantes, vuelvo a darle clic derecho, me voy a Alter Table nuevamente para mirar cómo está nuestra tabla, la estructura de nuestra tabla. La estructura dice que todavía tenemos dos llaves de tipo entero, una columna que se llama nombre de tipo varchar y que las dos llaves, una de ellas es primaria, la otra es una llave foránea y ya recordamos cómo obtener una llave foránea. Ahorita en un momento lo recordamos. Esto es simplemente para la modificación, ¿cierto? Después hablamos del borrado. El borrado, drop, soltar, dejar ir, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el borrado de una tabla, drop table, y hacemos referencia al nombre de la tabla. O también podemos borrar una base de datos. Esta última parte perdón, es la más delicada, ¿no? Porque podemos estar borrando información importante o una tabla, una base de datos ya construida, con sus tablas, con sus relaciones, con información en ella. Entonces, este comando viene a ser bien delicado. Manéjese con cuidado, ¿no? Y decimos que, bueno, existe ese comando. ¿Cómo podemos aplicarlo? La manera de aplicarlo es simplemente seleccionando aquello que queremos borrar. Si es una base de datos, le damos clic derecho a la base de datos y seleccionamos Drop Schema, que es borrar database o borrar base de datos, o soltar mejor la database, dejar ir la base de datos. También podemos hacerlo con las tablas. Si yo le doy clic derecho a la tabla, entonces me aparece aquí Drop Table. Puedo darle clic ahí a Drop Table. Supongamos que quiero borrar esa tabla. Le doy clic a Drop Table y resulta que como el comando drop es un comando tan delicado, pues me da dos opciones. Primero, la opción de revisar el código en SQL y segundo, la opción de borrarlo de todos modos, borrar sin revisar ese código. Yo puedo querer mirar el código, vamos a darle en Review y cuando le damos Review nos sale este código que está acá. Este código que nos habla de borrar o dejar ir la tabla que se encuentra en la base de datos temporal apuntando hacia la tabla estudiantes. Terminamos ese comando con punto y coma y si yo le doy ejecutar a este comando, si le doy execute, entonces se va a borrar esa tabla estudiantes, pero pues como no la quiero borrar por el momento, voy a darle cancel, voy a cancelar. ¿De acuerdo? Es un comando que es muy delicado, debemos tener mucho cuidado con el comando drop. ¿Listo? Y habíamos dicho que ya con estos comandos create, alter y drop, ya podemos empezar a construir nuestra base de datos, empezar a echar los cimientos de nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Empezamos a hacerlo, pero para esto tomamos de ejemplo, voy aquí al Excel, tomamos de ejemplo las tablas que habíamos utilizado para realizar normalización, también de manera ejemplificada. Eh,
Para estas tablas teníamos básicamente, bueno, 4 tablas, ¿no? Ya normalizadas. Una tabla que hacía referencia a los estudiantes, otra tabla que hacía referencia a la facultad, otra tabla que me listaba las materias y otra tabla que me relacionaba a los estudiantes con las materias, ¿cierto? Bien, tenemos esas 4 tablas. Sin embargo, por ahora, para la implementación inicial y para entender algo un poco más acerca de la construcción de la estructura de una base de datos, tomamos inicialmente 2 tablas. Dijimos, vamos a tomar estas 2 tablas y las vamos a construir como parte de nuestra base de datos inicial. Esto lo hicimos ¿con qué fin? Con el fin de ejemplificar algo que nos hacía falta en nuestro diagrama o en nuestra estructura o en el diseño mejor completo de la base de datos, que es la relación entre tablas. Y para la relación entre tablas utilizamos algo que van a tener en común las columnas de esas tablas que se están relacionando. Si yo tengo la relación entre estudiantes y facultad, yo podría utilizar una columna en cada una de esas tablas, una columna que haga referencia a la relación de la información que tienen esas 2 tablas. Para esto, pues nos dirigimos a un diagrama similar a el diagrama físico o al modelo relacional, donde definíamos nuestras tablas con cada una de sus columnas, cada uno de sus atributos, una entidad con cada uno de sus atributos, y estos atributos tenían, primero que todo, el tipo de dato y la restricción que iban a manejar. Con nuestra base de datos voy a irme a la sección de nuestra base de datos. La base de datos que hemos estado construyendo para un colegio. Esa base de datos tiene una tabla que se llama estudiantes, otra tabla que se llama grados, otra tabla calificaciones, materias y profesores. ¿Qué pasa con cada una de esas tablas? Cada una de esas tablas tiene columnas o atributos, identificador del estudiante, nombre, apellido, tal. Y esas columnas tienen el tipo de dato que va a almacenarse en esa columna, un valor entero, un varchar, una fecha, pero también tiene la restricción que va a manejarse en esa columna. Podemos decir que vamos a manejar una restricción de nulidad, no vamos a poder, no queremos, de hecho, aceptar datos nulos, o que tal vez alguna columna requiere una restricción específica, una restricción en la que solo un registro va a tener ese valor de sí, ese valor de ingreso o ese valor de la fila, ¿vale? Entonces decimos que podemos definirlas con las restricciones de nulidad, de autoincremento, de único valor, de valores binarios, bueno, en fin. O incluso, si nosotros queremos definirle un valor por defecto, también lo podemos hacer. Entonces, me voy por acá a Workbench y para realizar eso dentro de la estructura de nuestra base de datos, perdón, antes de ir al Workbench, vayamos aquí a la hoja en la que estábamos ejemplificando esa parte de la construcción, esa parte que me define las restricciones en cada una de los atributos o de las columnas de mi tabla, ¿cierto? Tenemos una parte con restricciones de nulidad, autoincremento o valores únicos. Y habíamos dicho que esas restricciones las podíamos tratar aquí. Si yo quiero modificar la tabla, esas restricciones se pueden señalar a manera de palomilla, podemos marcar esas restricciones dependiendo de si eso es lo que queremos en nuestra columna, ¿no? O si vamos a darle un valor por defecto de nulidad, supongamos que la columna nombre no tiene esa restricción de nulidad, es decir, puede tener valores nulos. Si la columna nombre puede tener valores nulos, pues yo podría decirle cuál es el valor nulo por defecto que quiero que ponga. En el momento en el que no se llene ese campo, puedo definir un valor de nulidad. Pero pues como la idea es que siempre tengamos algún estudiante, no podemos darle nulidad o no podemos dejar ese campo vacío, el campo de nombre del estudiante, no lo vamos a dejar vacío, simplemente le marcamos esa restricción de que ese campo no puede ser nulo. Veíamos las diferentes restricciones, qué pasa si tenemos cada una de esas restricciones y si las podemos marcar. Y posteriormente nos habíamos quedado en la definición de las llaves foráneas, ¿cierto? Resulta que con cada una de esas restricciones, las que tenemos acá, todas se pueden marcar en esta pestaña que tenemos aquí al momento de modificar nuestra tabla, todas, excepto la de la llave foránea, la restricción que me dice que una columna es foreign key, ¿cierto? Entonces, para esa restricción foreign key o llave foránea, pues resulta que nos vamos a la parte inferior de nuestra ventana y en la parte inferior tenemos varias pestañas, índices, llaves foráneas, disparadores, particiones, opciones, y la que vamos a seleccionar es la partición de las llaves foráneas, ¿de acuerdo? Seleccionamos dentro de nuestra tabla que se llama estudiantes, seleccionamos la construcción o la pestaña que dice llaves foráneas, precisamente para construir, valga la redundancia, esa llave foránea. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es en la sección de Foreign Key, bueno, primero cuando le damos clic ahí a Foreign Key Case, aquí podemos colocar una o varias llaves foráneas, dependiendo de las relaciones entre las tablas, ¿no? Nosotros por ahora tenemos
una sola relación entre la tabla estudiantes y la tabla facultad. Es decir, que vamos a tener solo una llave foránea. Acuérdense que la clave para definir esas llaves foráneas es mirar cuál es la tabla que tiene relacionado muchos, ¿no? Diríamos que esta relación entre tablas es una relación de uno a muchos. Una facultad puede tener muchos estudiantes, ¿cierto? Pero un estudiante solo puede pertenecer a una facultad. Pero aquí podríamos decir que la relación de facultad a estudiantes es una relación de uno a muchos, una relación de uno a muchos, entonces permite que en la tabla que tenemos la relación de muchos, coloquemos nuestra llave foránea. Ahí vamos a colocar la llave foránea, llave extranjera, llave primaria de otra tabla. Ahí vamos a poner nuestra llave foránea y vámonos por acá. Y entonces, para definir esa llave foránea en nuestro administrador de base de datos, era siguiendo esta construcción gráfica. Resulta que en la pestaña de Foreign Keys tenemos dos ventanas, básicamente. Más adelante vamos a ver esta tercera opción, pero tenemos dos ventanas. Una ventana al lado izquierdo dice que tiene dos columnas. Una es Foreign Key Name y la otra es Reference Table. ¿Listo? La otra ventana, la del lado derecho, tiene dos columnas. Una que se llama Column y otra que habla de Reference Column. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí, primero que todo, en la ventana que está al lado izquierdo, vamos a darle un nombre a la relación entre tablas. ¿Se acuerdan que estamos en la tabla estudiantes? Gráficamente podríamos decir que nos encontramos aquí, en esta tabla, perdón, aquí, en esta tabla estudiantes, ¿cierto? Lo que vamos a hacer a continuación es darle el nombre a la relación entre las tablas. El nombre de la relación fue estudiante-facultad, entonces vamos a decir que la llave que vamos a hacer es la relación entre estudiante y facultad. Ese es el nombre de esa relación entre las dos tablas. Y decíamos que nuestra tabla estudiantes se va a relacionar con una tabla de esa misma referencia. ¿Cuál es la tabla? La tabla facultad. Entonces, decimos que la tabla estudiantes va a tener una relación que se llama estudiantes facultad y se va a relacionar con la tabla facultad. Y eso lo ponemos en la ventana que está al lado izquierdo. Decimos que el nombre de la llave foránea, por así decirlo, que está aquí tal cual, descrito tal cual en sus propias palabras, el nombre de la llave foránea, diríamos nosotros que es el nombre de la relación, es estudiante-facultad, hace referencia a la tabla facultad, ¿cierto? Aquí ya hicimos la relación, creamos la relación, digamos que desde el punto de vista grueso, y desde el punto de vista fino o específico, tendríamos que hacer la indicación de cada una de esas columnas que hacen referencia a las tablas entre sí. Entonces, para esto nos vamos a la ventana que está al lado derecho. La ventana que está al lado derecho nos lista las columnas de nuestra tabla actual, es decir, de nuestra tabla estudiantes. Nos lista la columna I de estudiantes y de facultad y nombre. Seleccionamos cuál de esas columnas es nuestra llave foránea. En la tabla estudiantes decimos que es I de facultad. Y en la columna donde dice Reference Column nos sale la lista de las columnas de la tabla facultad. Seleccionamos cuál de esas columnas de la tabla facultad es la columna identificador de esa tabla facultad. Decimos que es I de facultad y ya estamos relacionando esas dos columnas. Aquí ya podemos darle clic en Apply y esto pues nos crea ya una relación de llaves foráneas entre tablas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que cuando vayamos a actualizar o a borrar valores dentro de nuestras tablas, debemos tener en cuenta cuál es la modificación que van a hacer esas llaves foráneas y primarias en las propias tablas, cómo se van a ir modificando esas llaves foráneas. Entonces, la manera de modificar las llaves foráneas, dijimos que para actualización íbamos a utilizar el método de cascada, es decir, que si íbamos a modificar algún valor o a adicionar algún registro, las llaves foráneas se iban a desplazar conforme se desplazaban las llaves primarias de la otra tabla. Lo mismo para borrado. Si borrábamos un registro, entonces las llaves primarias en esa tabla, de ese registro que borrábamos, pues se iban a desplazar, ¿no? Asimismo, iban a actuar entonces las llaves foráneas. Y estas son las opciones de configuración de la actualización y el borrador de registros en las tablas y cómo van a fusionarse, por así decirlo, o actualizarse las llaves foráneas, ¿de acuerdo? Decimos que podemos darle clic en Apply, ya podemos aplicar ese cambio y en ese momento pues tendríamos ya aplicada nuestra relación o creada nuestra relación. Si le damos clic en Apply, bueno, listo, vamos a ver, ya lo tenemos creado. No hicimos ninguna modificación, esto ya está hecho. Decimos que en la tabla estudiantes, vamos para allá, en la tabla estudiantes tenemos una columna que se llama estudiantes, que es autoincremental, bueno, es entera, autoincremental, y es la llave primaria. Y tenemos otra columna que está también en negrita. Miren que las dos columnas llaves están en negrita, y de estudiantes y de facultad, ¿cierto? Entonces tenemos una columna que es de facultad, que es tipo entero, está en negrita, decimos que es una llave. Ambas son llaves, una es primaria en esa tabla, la otra es foránea. Y listo, nuestra columna nombre.
Aquí ya hemos creado la estructura de relaciones entre dos tablas. ¿Qué haríamos a continuación? Pues implementar eso mismo aquí en nuestra base de datos, ¿cierto? Vamos a implementar eso mismo en la base de datos que hemos venido construyendo. Como ya conocemos cuáles son los métodos y formas de programar para crear, modificar y borrar tablas y columnas, entonces ya podemos crear la estructura de la base de datos. Cuando ya la tengamos creada, cuando ya tengamos la estructura de la base de datos, procederemos entonces a colocar valores, a insertar registros, ¿vale? Entonces voy a mirar a ver si hay preguntas por acá, vamos a ver. Pregunta. Sí, adelante. Profe, cuando hablas de tablas, tenemos dentro de ellas varias columnas en un orden específico. ¿También se puede modificar ese orden? Claro que sí. Su merced se refiere a, digamos que aquí, la tabla nombre la quiere pasar su merced arriba, por ejemplo. Sí, esa es la pregunta. Listo. Vamos a darle clic derecho a la tabla nombre. Cuando le doy clic derecho a la tabla nombre, se me despliega una ventanita de ayuda. Voy a decirle move up, para que se me desplace hacia arriba. Entonces ahora la tabla nombre queda arriba, la tabla I de facultad queda abajo. O si la quiero regresar, voy a darle move down, ¿de acuerdo? ¿En qué me afectará esto? Vamos a ver. Démosle clic en apply. Miren que aquí dejamos nombre arriba, la movimos hacia arriba. Vamos a darle clic en apply y resulta que lo que hicimos fue modificar o alterar la tabla, ¿no? Modificamos la tabla estudiantes, cambiamos la columna nombre, la cambiamos no en su tipo de dato, el tipo de dato fue exactamente el mismo, el nombre es no, el nombre de la columna sigue siendo nombre, el tipo de dato sigue siendo varchar de 30, sigue teniendo la restricción de nulidad, pero ahora queda después de la columna y de estudiantes. Se hace esta modificación, es decir, se dice que ahora vamos a cambiar la columna y va a quedar después de la columna y de estudiantes. Aquí yo podría darle clic en apply para aplicar esos cambios, pero realmente no lo quiero hacer, voy a darle clic en cancelar y regresamos a nuestro modelo anterior, ¿no? En donde nombre estaba en la parte de abajo. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, profe, buenos días. Buenos días, sí, señor. Profe, también podemos visualizar la llave foránea ahí en la tabla de estudiantes. Si desplegamos esa tabla, también la podemos ver ahí, dice Foreign Key, y vemos la relación. ¿En dónde se refiere? ¿A qué información? No, señora, ahí es donde está el triangulito, donde está la tabla de estudiantes. Ah, ok, sí, claro, también. Ahí en Foreign Key. Sí, es correcto. Aquí también podemos ver cuáles son las llaves foráneas, el nombre de la llave, de nuestra llave foránea, ¿no? El nombre de esa relación que hemos creado ahí en llaves foráneas. Sí, es correcto. Muchas gracias, Octavio. Es correcto. Listo. ¿Alguien más? ¿Estamos por acá? Listo. Permítanme un segundito. Me sirvo mi café y ya regreso con ustedes. Bueno, muy bien, entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Sí, vamos a construir la tabla que hemos venido diseñando desde el principio, ¿no? Desde que teníamos nuestro diagrama entidad-relación, lo pasamos por el diagrama físico y ahora lo vamos a implementar en nuestro MySQL, ¿vale? Para esto, entonces, vamos a crear nuestras tablas. Decíamos que la manera de crear estas tablas debía tener un orden. Bueno, es mejor tener un orden. Se recomendaba tener un orden para la construcción de estas tablas, ¿no? El orden iba a venir de acuerdo a si la tabla iba a tener llaves foráneas o no. Entonces tenemos aquí 5 tablas, de las cuales la tabla profesores, la tabla, y la tabla grados, la tabla profesores y la tabla grados no tienen llaves foráneas, ¿cierto? Estas son tablas que no tienen llaves foráneas. Bueno, vamos a construir primero que todo esas tablas, la tabla profesores y la tabla grados, ¿listo? Después pasamos a la siguiente tabla que tenga la menor cantidad de llaves foráneas. En nuestro caso sería la tabla estudiantes, donde su llave foránea corresponde a la relación de una tabla que ya tendríamos creada, la tabla grados, ¿cierto? Entonces aquí ya podemos definir esa columna con la tabla estudiantes, ya podemos definir una columna que va a servirnos de llave foránea en la relación con la tabla grados. Es por esto que es importante tener un orden en la construcción de esas tablas, ¿no? Empezamos con las tablas que no tienen llaves foráneas, pasamos con las tablas que tienen menos llaves foráneas, muy seguramente esa llave foránea tiene relación con las tablas que no tienen llaves foráneas y posteriormente vamos a decidir
con las últimas tablas que nos quedan, vamos a decidir cuál es la tabla siguiente a construir, dependiendo de sus llaves foráneas, ¿no? Resulta que en la tabla, me voy con la de calificaciones, resulta que en la tabla calificaciones tenemos una columna que se llama ID materias, que es una llave foránea. Si yo fuera a construir la tabla calificaciones, bueno, puedo definir la columna ID materias sin problema, ¿cierto? Eso lo puedo hacer. Pero si yo quisiera, dentro de mi lógica de construcción de tablas, si yo quisiera definirla de una vez, la columna, como una llave foránea, no podría hacerlo. Tendría que, primero que todo, definir la tabla materias para después, ahí sí, devolverme a la tabla calificaciones, hacer una modificación de la tabla calificaciones en cuanto a la columna materias para convertirla en una llave foránea. Ahora sí, ya como existe la tabla materias, ya puedo definir la columna ID materias como una llave foránea. Es por esto que aquí la manera de decidir cuál de las dos tablas vamos a hacer primero es mirando cuál contiene llave foránea de la otra tabla. En este caso, calificaciones tiene llave foránea de materias, pero materias no tiene llave foránea de calificaciones. Entonces, vamos a hacer primero que todo la tabla materias. Esa tabla materias sí tiene llave foránea de grados y de profesor, pero estas son tablas que ya se han construido previamente. Entonces, si queremos hacer la relación, lo podemos hacer porque esas tablas ya fueron construidas previamente. Y después de esto, ahí sí podemos dejar de últimas calificaciones. ¿Cuál va a ser el orden entonces? Vámonos primero con la tabla profesores. Después vamos con la tabla grados, después vamos con la tabla estudiantes, después vamos con la tabla materias y después vamos con la tabla calificaciones, ¿de acuerdo? Este es el orden en el que vamos a ir construyendo nuestras tablas. Entonces vamos con la primera, profesores. Vamos a construir esta tabla profesores en nuestro MySQL. Vámonos aquí al MySQL. Voy a darle crear una base de datos. Recuerden que nuestra base de datos hace alusión a un colegio, ¿no? Entonces voy a llamarla así, colegio. Generalmente, el manejo que se le da en la información, bien sea para bases de datos, para programas, para variables o nombres de programas, digamos en Python o cualquier otro lenguaje, generalmente se trata de darles nombres en inglés o se trata de usar expresiones en inglés. ¿Por qué? Porque es el lenguaje universal, ¿no? Bien sea que usted consiga trabajo en Chile, consiga trabajo en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Europa, si usted consigue trabajo en otro país, el lenguaje universal va a ser el inglés. De esta misma manera se va a comunicar con sus jefes, ¿no? Es más frecuente comunicarse con sus jefes en inglés. Bueno, si es un país de otro idioma, ¿no? Un país que maneja otro idioma. Es más común manejar el inglés. De esta misma manera, de esta misma forma, muy seguramente las bases de datos, los programas, estén manejando su información en inglés. Esos programas que nosotros diseñamos para el usuario, pues muy seguramente van a dar la información al usuario y van a pedir la información al usuario en inglés. Entonces, es bueno acostumbrarnos a esta parte de empezar a definir toda nuestra estructura, nuestros programas, todo definirlo en inglés. Por ahora, yo voy a hacerlo algo así como en una mezcla, un híbrido. Vamos a hacer aquí un Frankenstein de palabras. Vamos a utilizar palabras en inglés y en español, si me lo permiten. Esto pues para ir abarcando poco a poco el idioma inglés en la construcción del software que nosotros hagamos, bases de datos, código en Python, lo que sea, ¿listo? Por ahora vamos a colocarle, voy con la primera parte y es colocar el nombre de nuestra base de datos en inglés, ¿listo? Entonces voy a darle clic derecho para crear esa base de datos. Decimos que nos vamos a esta parte en blanco, le damos clic derecho, donde dice Create Schema, se nos abre esa ventana, el nombre de nuestra base de datos, vamos a decirle que es College, ¿listo? Vamos a hacer una base de datos de un colegio. Nuestra base de datos se llama colegio en inglés, ¿listo? Entonces vamos a montar nuestra base de datos. ¿Por qué los demás valores los voy a dejar en español? Porque pues empecé diseñándolos en español, ¿no? Entonces aquí es donde va a estar el híbrido. La base de datos está en inglés, pero las tablas las voy a dejar en español. Las empecé diseñando en español, voy a dejarlas en español, ¿listo? Entonces vamos a crear nuestra base de datos college, ¿de acuerdo? Le damos clic en apply, nos aparece el código que nos crea esa base de datos. Nuevamente le damos clic en apply, se ejecutó exitosamente y terminamos. Ya podemos cerrar esta ventana, cerremos esta también. Ya podemos cerrar esa ventana y tenemos aquí nuestra base de datos college, ¿cierto? En esta base de datos, bueno, tenemos tablas y vistas. Por ahora vamos a crear nuestras tablas. La primera tabla que dijimos que íbamos a crear es la tabla profesores, ¿no? Y la tabla profesores tiene sus columnas y de profesor, nombre, apellido. Vamos a colocar en la tabla profesor, vamos a crear primero que todo esa tabla profesor. ¿Recuerdan cómo es? Clic derecho en tablas, le damos Create Table, creamos la tabla, se nos abre esta nueva ventana. Y aquí le vamos a colocar el nombre a nuestra tabla. La tabla es
profesores. Nuestra tabla profesores va a albergar las columnas. Primero que todo, le damos clic derecho debajo de column name, le damos clic derecho o doble clic, perdón, le damos doble clic a column name y nos aparece ese, por defecto, ese nombre de identificador, el identificador del nombre de la tabla. Entonces voy a colocar aquí, voy a separar esas dos palabras, ID y la palabra profesores con una raya al piso. Le doy tabulado para pasar al tipo de dato. Decimos que es un tipo de dato primary key, no nulo. Voy a dejarle otra restricción de autoincremento. Todas las llaves primarias en todas las tablas se las voy a dejar con la restricción de autoincremento. Vamos a darle estas restricciones: llave primaria, no nulo y autoincremento, ¿de acuerdo? Y voy a colocar las otras columnas de nuestra tabla profesores. Vamos por acá. A ver, vamos por acá. Eso es. Entonces vamos a ir colocando el nombre de cada columna de nuestra tabla profesores. Decimos que ya está la primera, que dice ID profesor. Vamos con nombre y apellido. Entonces aquí voy a colocarle nombre. Para la columna nombre dejamos un varchar de 20 y el apellido también un varchar de 20. Entonces aquí voy a darle tabulado, varchar de 20. Y paso a la restricción. La restricción es no nulo. Es decir, no puede haber un campo con un campo de algún profesor que no tenga nombre, ¿cierto? Entonces voy a colocarle a estas restricciones no nulo. Vamos a colocarle restricciones de no nulidad. Para el profesor también voy a colocarle aquí apellido. Un varchar, habíamos dicho que de 20 caracteres que vamos a tener ahí. Después viene la restricción de no nulo. Este campo tampoco va a permitir nulidad. Nos vamos con documento. Documento decimos que es de tipo entero. Y luego vamos con las restricciones. Vamos a definir documento de tipo entero. Entonces, le damos doble clic aquí, documento, y decimos que es un entero. ¿Listo? Bien. Como documento es entero, vamos con la restricción. En nuestro caso, documento va a ser de tipo unique, UQ, y también va a ser no nulo. Es decir, no podemos aceptar un profesor que no tenga documento. Siempre todos los que vamos a colocar, todos los profesores que vayamos a colocar en esta tabla van a tener documento. Entonces, restricción de no nulo y UQ. Es decir, que solo vamos a tener un documento por cada uno de los registros, un único documento por cada uno de los registros. Vamos también con la dirección. Voy a colocar aquí dirección. Resulta que en los nombres de tablas, en los nombres de bases de datos, en los nombres de columnas, se procura no utilizar caracteres especiales, caracteres con tipografía especial. En este caso, dirección tendría tilde en la O, ¿cierto? En la última O. Sin embargo, aquí, para colocar la estructura, para definir la estructura de nombres de objetos en la base de datos, se recomienda no colocar caracteres especiales. Primero que todo, es una de las condiciones de realizar el código. Se puede colocar, sin embargo, cuando pasemos, si este código de programación tuviera la oportunidad de pasarse o de migrarse a otro sistema de gestión de administración de bases de datos, puede que genere problemas. Entonces, la idea es no utilizar caracteres especiales para los nombres de la base de datos, de la tabla, de las columnas, de toda la estructura que estamos armando, ¿de acuerdo? Entonces, no voy a colocar tildes. Puede que digan que un programador tiene mal manejo de la ortografía, pero no es así. De hecho, es intencional lo que se hace, el colocar los nombres de las columnas sin caracteres especiales, ¿listo? Decimos que la dirección es un tipo de dato varchar de 20, entonces vamos a darle clic, vamos a oprimir tabulado, voy a colocarle aquí varchar de 20. ¿Alguna otra restricción? Bueno, dirección no le hemos colocado restricción, teléfono no le hemos colocado restricción, pero podríamos decir que el teléfono es necesario para comunicarnos con el profesor. Podríamos darle la restricción de no nulidad. También podríamos decir que en nuestro colegio los profesores todos tienen que ser profesionales, deben tener alguna profesión. Entonces podríamos decir que tampoco aceptamos esa restricción, tampoco aceptamos esa opción de dejar el campo nulo. Siempre todos los profesores deben tener alguna profesión. Y el campo de experiencia podemos dejarlo, sí, sin ninguna restricción. Vamos a dejarlo así de esta manera. Entonces nos vamos con dirección, no tiene restricción. Teléfono, sí tiene restricción. Vamos por aquí con teléfono. Teléfono es de tipo de dato entero y decimos que maneja una restricción, vamos por acá, maneja una restricción de NN, not null, ¿cierto? Una restricción not null, teléfono, y nos vamos con la profesión. La profesión es varchar de 20 y es no nulo. Vamos a darle clic aquí, profesión, varchar también de 20 o 30, como ustedes lo hayan diseñado. Varchar de 20, profesión también es not null, y nos vamos con el último, que es experiencia. Aquí es donde el profesor puede aprovechar para colocar todo su perfil, su experiencia o su hoja de vida, porque resulta que este campo es de tipo texto, ¿sí? Decimos que aquí
nuestra restricción es de tipo texto. Vamos a ver, ¿qué pasó? Eliminémoslo. Decimos que nuestra experiencia, la experiencia que vamos a colocarle al profesor, es de tipo texto y esta pues no va a tener ninguna restricción, simplemente lo dejamos así. De pronto, si queremos darle algún valor por defecto, podríamos decir que el campo por defecto es null, si nosotros quisiéramos. Sin embargo, creo que esto lo hace automáticamente. Vamos a verlo ahorita en el código. Bien, ya tenemos las columnas. Ya tenemos las columnas de nuestra tabla profesores, ¿de acuerdo? Con sus restricciones. Simplemente le damos clic en Apply. Vamos a aplicar esos cambios y a revisar el código. Esperemos que no haya nada raro aquí en nuestro código. Voy a seleccionarlo, le voy a dar clic en Control C o copiar o clic derecho, copy, ¿cierto? Seleccionando todo este código para tener nuestro backup. Bien, y nada, pues simplemente le damos clic en aceptar. Bueno, recuerdan que experiencia lo dejamos sin restricción. La columna de experiencia está sin restricción. Sin embargo, al final, bueno, experiencia es un tipo de dato texto, puede aceptar muchos caracteres, muchísimos caracteres, y resulta que después de ello aparece la palabra null. Es decir, que por defecto, si el profesor no coloca ningún dato en experiencia, simplemente va a aparecer un campo nulo, ¿de acuerdo? Por defecto va a aparecer ese campo nulo. ¿Sí? ¿Ese texto le colocó algún espacio de memoria, o sea, la extensión, le colocó algún número, indicador, o solamente texto? Solamente texto, sí, señor. Porque Solamente es que a mí no me permitió dejar solo el espacio, sino que tuve que colocarle una extensión, ¿sí? Un espacio de memoria. Pero quítele los paréntesis. Texto, pero sin los paréntesis. Ok, vale. Gracias. Sí, señor. Listo, entonces, bueno, vamos a darle clic aquí en Apply, ¿de acuerdo? Aplicamos esos cambios. Dice que se ejecutaron esos cambios exitosamente. ¿Se acuerdan que copié el código? Espero que se acuerden que copié el código, no sean así. Si no me van a hacer llorar si no se acuerdan que copié el código. Voy a darle clic al menú File y voy a decirle que quiero abrir una nueva tabla, un nuevo query, un nuevo script, ¿de acuerdo? Voy a generar un nuevo script. Entonces, cuando le doy generar un nuevo script o le doy control T, se me abre un nuevo editor de código, ¿cierto? Aquí puedo empezar a escribir código. ¿Qué voy a hacer en ese código? Voy a empezar a pegar el código que se ha generado, que se ha venido generando a partir de la creación de nuestra base de datos. Entonces, voy a pegarlo, control V, ¿cierto? Esto para la creación de nuestra base de datos. Si usted está pensando en crear una base de datos que tenga exactamente la misma estructura, pero lo que quiere cambiarle es el nombre a la base de datos, algo que puede hacer es quitarle el apuntador que señala el nombre de la base de datos, se quita el nombre de la base de datos y simplemente usted en el código de programación define el nombre de esa base de datos. Por ejemplo, si yo quiero crear ahora una base de datos, ya no se llama college, sino que quiero crear una base de datos. Esto es a manera de ejemplo, no lo voy a hacer. Voy a escribirlo, pero finalmente voy a guardar este código que está acá, ¿listo? Pero voy a hacerlo a manera de ejemplo. Supongan que quieren ustedes crear una base de datos con una estructura idéntica a la que tenemos aquí, pero el nombre de esa base de datos es diferente, o quieren ustedes tener la opción de implementar esta base de datos en otro lado, bien sea en una universidad, en el Instituto Triángulo, en el SENA, donde sea, en un instituto de educación que precisamente maneja esta estructura de información, profesores, estudiantes, materias, etc. Entonces resulta que voy a dejarle el nombre genérico. La idea es que la base de datos se maneje de forma genérica. Entonces lo que voy a hacer es quitarle aquí el nombre a la base de datos. Algo que puedo hacer, si yo deseo hacerlo, es quitarle aquí el nombre a la base de datos y darle el nombre de creación. Es decir, crear una nueva base de datos. Crear una nueva base de datos con un nombre específico. Vamos a colocarle aquí otro nombre. Otro nombre a la base de datos, ¿cierto? Terminamos aquí, mentiras. Terminamos así y nos vamos con la función use. Use con ese nombre de esa base de datos que acabamos de crear. Otro. A ver, aquí lo hice mal. Esto es otro, raya al piso, nombre, raya al piso, db. ¿Listo? Entonces, simplemente creamos nuestra base de datos, aquí debo terminar con punto y coma, creamos nuestra base de datos con ese otro nombre y después decimos que vamos a usar ese otro nombre para la creación de las otras tablas que vienen de aquí en adelante, cada una con su estructura, con columnas que son foreign key, ¿cierto?
Entonces podemos hacer eso de esa manera. Esto es una alternativa. Si usted quiere tener la opción de crear esa otra base de datos, yo por ahora voy a dejarlo como venía tradicionalmente. De la base de datos college voy a crear la tabla profesores con sus columnas, sus restricciones, su llave primaria, todo está de una vez en este código, en este único código de programación. ¿Listo? Por eso lo copié. Y ahora me voy con la siguiente tabla. Cuando cree la siguiente tabla, voy a tomar ese código y lo voy a pegar aquí. Voy a pegar ese código acá, ¿de acuerdo? Para que al final todas las tablas sean creadas de manera ordenada, tabla a tabla sea creada de manera ordenada en mi base de datos. Si yo quiero volver a correr este código, pues lo pueda hacer. Nos vamos entonces con, bueno, para asegurarme de que estoy guardando este código, voy a darle una dirección a ese código. Vamos a darle control S, nos permite guardar este código que tenemos aquí. Lo voy a guardar en nuestra carpeta, dice que tiene un archivo que se llama tablas1. Voy a colocarle college DDL, ¿de acuerdo? College DDL hace referencia a que estamos armando nuestra base de datos en nuestra estructura DDL. Simplemente eso. Vamos a darle guardar. Voy a darle guardar aquí y listo. Esta es la primera parte, la primera tabla de nuestra base de datos. Vamos con la siguiente tabla. Dijimos que el orden que íbamos a tener era profesores y luego grados. Vamos con la tabla grados, ¿de acuerdo? La tabla grados entonces tiene 3 columnas. Vamos a colocar esas 3 columnas con sus restricciones. Entonces, me voy a ir, voy a cerrar esta tabla profesores. Voy a cerrarla, ¿cierto? Ya está creada, ya no me preocupo de nada. Entonces, voy a la base de datos college. En la sección tablas, le voy a dar clic derecho en tables. Le voy a dar clic derecho y le voy a decir create table. Le damos clic ahí en create table y le vamos a dar el nombre de la tabla. El nombre de la tabla es grados, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra tabla grados. Ya tenemos aquí definido el nombre de nuestra tabla. Y ahora procedemos con la primera columna. Y de grados tipo integer, pk, autoincremental, vamos a decir que no permite valores nulos. Entonces el nombre de columna viene acá. El nombre de esa columna es id de grados. Voy a colocarle raya al piso para separar id de la palabra grados. Decimos que es un tipo de dato entero, primary key, not null, y voy a colocar adicionalmente la restricción de AI, que es una restricción de autoincremento. Voy con el siguiente valor en la tabla grados, es nombre del grado. Voy a colocar aquí nombre grado, porque está así, nombre grado, sí. Nombre grado, dijimos que este iba a ser un varchar de 20, entonces vamos a dejarlo como un varchar de 20. Y por ahora no tiene restricción, pero creo que sí sería importante definir aquí la restricción. Decimos que la llave primaria tiene restricción de no nulidad y vamos a dejar los grados también con restricción de no nulidad y el código también con restricción de no nulidad. Como es el código específico de un grado específico, podríamos definir también la columna grado, nombre de grado, como una columna única, igual que el código del grado. Entonces, aquí yo podría decir que nombre de grado es UQ, solo vamos a tener un grado, bueno, a menos que manejen subniveles en el grado, si mejor dejémoslo para que se puedan manejar subniveles en el grado. No coloquemos aquí este nombre del grado como único, pero en el caso en el que el colegio maneje un único grado, grado sexto, grado séptimo, grado octavo, entonces lo podemos dejar con UQ. Si nuestro colegio o nuestra tabla dice que en el grado sexto vamos a manejar las subsecciones del grado sexto, por ejemplo, sexto A, sexto B, sexto C, entonces podemos de pronto pensar en dejar este valor como no nulo, como no único. Voy a dejarlo así, simplemente vamos a darle la restricción de no nulidad, pero en el código del grado, ahí sí vamos a dejarle un valor único, UQ. Generalmente los códigos son únicos para cada nombre. Entonces voy a dejarle el código del grado como un código único. Me voy por acá, entonces decimos que nombre de grado tiene la restricción de no nulo y el código del grado, que es la otra columna, vamos aquí, código raya al piso grado, este va a ser un tipo de dato integer, es no nulo y UQ. Voy a dejarlo como int. Pregunta. Sí, adelante. Profe, ¿podrías hacer algún ejemplo con la restricción expression? La de la última columna. La restricción. La de default. Ok, por ejemplo, acá, ¿sí? Sí. Bueno, el código del grado lo dejamos como no nulo, pero por ejemplo, si alguna otra tabla. Si no le marcara esto, entonces aquí voy a definirlo como es un código de grado, es un tipo de dato entero, yo podría pensar en colocar aquí un valor de 0, ¿sí? Simplemente le doy clic ahí, le doy el valor de 0 y ya, salto al siguiente valor. Podría definirlo, pero eso siempre y cuando permita los valores nulos. Si yo le doy clic acá a NN,
pues no van a permitirse los valores nulos. Entonces, una expresión por defecto sería redundante, ¿no? No habría una expresión por defecto cuando voy a insertarle ese valor. Si yo no le coloco ningún dato, por defecto quedaría ese código. Pero como el código del grado decimos que es un código único, UQ, entonces eso no se podría repetir. Si yo le dejo un valor por defecto y la dejo UQ, cuando no le coloque ese valor, digamos que no dejo esta restricción, cuando no coloque ese valor, se va a llenar con ese valor por defecto, pero en la siguiente ocasión, en un segundo registro que tenga esa expresión por defecto, no me va a dejar porque precisamente tiene la restricción de que es el único índice, es un registro único. ¿Listo? Si quiere ahorita más adelante ya lo definimos. La Sí, parte es de que tipo lo que no entiendo es qué fin tiene dejarlo por defecto si igual necesito o coloqué el atributo para que el usuario lo digitara. No entiendo. ¿Para qué lo dejo por defecto un dato? O sea, ¿para qué le coloco allá, por ejemplo, el 0 que colocaste ahorita, Sí. si el usuario necesita registrar la información o necesito conocer la información que digita el usuario? Por ejemplo, algo que yo les comentaba en algún momento, digamos que tenemos, en la tabla de estudiantes tenemos el nombre del estudiante y un campo es el celular del estudiante, digamos que celular, ¿sí? Si yo dejo la columna celular por defecto que almacene un 0 cuando el estudiante no tiene celular, resulta que el estudiante X no tiene celular, ¿sí? El estudiante X no tiene celular. Entonces, cuando pase ahí al campo celular, no simplemente lo omito, paso al siguiente, pero el valor que queda almacenado en la tabla es un valor de 0. Si llega el estudiante Y digamos que sí tiene celular y el estudiante Z no tiene celular. Resulta que no le voy a llenar ese campo de celular, paso al siguiente estudiante, Ok. pero automáticamente la tabla queda con ese 0. Pero también puedo colocarle un mensaje, por ejemplo, no tiene o pendiente. Sí, claro. Ok. No aplica, no Ok. tiene, no es un número. Sí, el Sí, ya. mensaje que usted quiera. Claro que debe ir en congruencia con el tipo de dato, ¿no? Porque Sí, si sí. celular es un tipo de dato numérico, entonces aquí debemos Sí. colocar un valor que sea tipo de dato numérico. Ok. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, sí, señorita. Entonces, nos vamos a un descanso de 10 minutos. Nos vemos nuevamente a las 7:24, ¿les parece? 10 minutos de descanso y vayan formulando sus preguntas. Ya nos vemos. Muy bien, continuamos, regresamos. Ángela tiene las manos arriba. Adelante, Ángela, antes de que se canse. Si gusta, ya puede bajar la mano. Gracias, profe. ¿Cómo hago? Profe, tú estás basando el ejercicio en algo que estás haciendo manualmente en Excel. Lo que entiendo es que yo necesitaría también hacer mi borrador para hacer el montaje, pues, de lo que tú estás haciendo, ¿verdad? O sea, no podría hacerlo de una vez en el sistema, ¿o sí? Resulta que, a ver, ¿cómo le comento? Le voy a comentar lo que le cuento generalmente a todos mis estudiantes. Su merced puede hacer, puede hacer los trabajos de muchas maneras, ¿cierto? Si voy a ejemplificar esto, lo voy a ejemplificar. Supongamos que tenemos una persona que se dedica a vender empanadas y esta persona conoce algunas técnicas y otra persona que se dedica a vender empanadas y no conoce técnicas de mercadeo ni nada de eso, ¿cierto? Puede que si la persona que conoce las técnicas de mercadeo sabe aplicar las técnicas, porque no solamente basta con saberlas, sabe aplicar las técnicas, muy seguramente va a vender más, ¿cierto? Lo que ocurre aquí en programación, a nivel de programación, es que yo puedo hacer cualquier trabajo de programación. Si yo empiezo a aprender un esquema de programación, un lenguaje, yo puedo empezar a trabajar en cualquiera de estos modelos de programación. La cuestión es que en programación debemos tener en cuenta algo muy importante y es permitirle que el programa que nosotros hagamos, el código que nosotros hagamos, sea un código escalable, es decir, que se pueda incrementar, sea un código que se puede modificar y que si hay otra persona o otro grupo de personas que van a meterle mano al código, lo puedan entender, lo puedan trabajar, ¿sí? Y que tenga el mínimo de errores para el momento en el que se lleva a despliegue. Recuerden que les comenté que llevar un programa a despliegue es ponerlo a trabajar ya en el mundo real, ¿sí? La idea es que vaya con el mínimo de errores. Y esto lo aseguro cuando ya tengo un plano, cuando ya tengo un diseño previo, un diseño previamente definido. Si yo tengo un diseño de lo que voy a implementar, muy seguramente eso que implemente va a tener el mínimo de errores. No significa que no tenga errores, puede tener errores, pero voy a tener menos probabilidad de caer en uno de esos errores o tener mayor cantidad de errores. Voy a tener menor probabilidad de eso, ¿sí? Entonces es recomendable de pronto seguir una estructura de diseño, seguir un paso a paso de diseño, y el paso a paso de diseño me indica que, bueno, me sugiere que lo que yo puedo empezar a hacer es un diagrama entidad-relación, luego normalizar las tablas y luego pasar a un diagrama físico. Sin embargo, si su merced considera que pasando de una vez al diagrama físico
ya ha tenido en cuenta las relaciones, ha tenido en cuenta los atributos de cada tabla, ha tenido en cuenta todo lo que debe llevar esa tabla, la normalización. Si ya usted dice, voy de una a mi diagrama físico, lo implementa, escribe su diagrama físico y lo pasa a un lenguaje de programación, pues bien, lo puede hacer si considera que ya ha superado todos esos inconvenientes que se pueden presentar en cuanto a, perdón, en cuanto a asegurar que no vamos a tener registros repetidos, no vamos a tener truncamiento de la información y vamos a tener siempre nuestras tablas correctamente relacionadas, ¿sí? Si su merced ya cree que ya lo puede hacer, pues adelante, no hay ningún inconveniente con eso, ¿no? Usted puede pasar de una vez aquí a su esquema. Sin embargo, muchas veces el tener una base de datos en la mente muchas veces nos juega malas pasadas, ¿no? Algunas veces se le olvidan a uno las cosas. Bueno, yo soy más propenso a eso porque la memoria RAM que yo tengo es de 2 segundos, ¿no? Gracias a Dios alcanzo a acordarme lo que dije hace 10 minutos. Pero la memoria siempre nos va a jugar malas pasadas. Es mejor utilizar siempre papel y lápiz. Yo utilizo Excel, pues, porque estoy mostrándoles todo. De hecho, me queda registrado, me queda guardado de una vez. Eso me queda almacenado de una vez de manera digital. Si la quiero compartir con otra persona, la puedo compartir. Perdón. Pero la recomendación es sí, seguir en esa estructura de diseño para después implementar. Si usted quiere ir a la implementación de una vez, lo puede hacer. No hay ningún problema, no hay nada que se lo impida. Lo puede hacer. Lo importante es que tenga en cuenta que esa implementación debe tener es la capacidad de que el programa sea escalable, pueda crecer, de que tengamos coherencia en las tablas y que omitamos o tratemos de evitar la mayor cantidad de errores. ¿Listo? No sé si me hice entender. De acuerdo, profe, sí. Gracias. Vale, Ángela. Listo. Vale, muchas gracias. Octavio dice el uso de los manuales, que no haya redundancia. Así es. Si no hay redundancia, no hay redundancia. Vamos por acá. Mis palabras. Vamos con... bueno, ¿qué estábamos haciendo? A veces hasta yo mismo me lo pregunto, ¿qué estoy haciendo? Entonces, estamos en la parte de tablas. La tabla que estamos construyendo es la tabla grados. Decimos que la tabla grados tiene entonces 3 columnas, todas ellas no nulas. Una es llave primaria, otra es de tipo único, restricción única. Una de las columnas es varchar, las otras 2 son enteras o integer. Y listo, ya podríamos decir que están nuestras columnas de la tabla grados. Vamos a tener en cuenta, a ver si más adelante nos encontramos con la expresión por defecto o el valor por defecto. Vamos a ver si más adelante lo colocamos. Por ahora, continuemos con la construcción de nuestra tabla. ¿Qué hacemos a continuación? Le damos clic en Apply, ¿de acuerdo? Recuerden que cuando le damos clic en Apply nos surge el código de programación que nos crea esa tabla con sus restricciones, es decir, con sus columnas y cada columna con su restricción. Voy a darle Control C o recuerden que también puedo darle clic derecho Copy para después aplicar ese código de ejecución. Le doy clic en Apply y terminamos. Finish. Voy a cerrar esta tabla grados. Voy a cerrarla, ya la creé. Y aquí, en mi código de College DDL, en este código voy a pegar la creación de la tabla anterior. Voy a darle Control V para pegar ese código que acabamos de usar para crear esa tabla grados. Y ya están creadas, con este código, si lo ejecutamos, ya estarían creadas todas nuestras columnas, llaves primarias, etc. Bien, vamos ahora con una nueva tabla, ¿no? Resulta que, de acuerdo al orden, decíamos que primero va profesores, luego va grados, luego nos vamos con la tabla de estudiantes. Vamos a implementar la tabla de estudiantes. ¿Qué pasa con la tabla de estudiantes? Esta tabla tiene una llave foránea que corresponde a la tabla grados. Vamos a ir, primero que todo, definiendo cada una de estas columnas y con sus restricciones. Y por último, vamos a definir esa relación foránea, esa relación entre la tabla de estudiantes y la tabla grados, ¿vale? Entonces, vamos a definir todas estas. Por último, me refiero a antes de darle clic en Apply al crear la tabla de estudiantes, ¿no? Entonces, nos vamos con el nombre de nuestra tabla de estudiantes. Perdón. Nos vamos aquí a la base de datos College. En la parte de Tables le damos Create Table. Se nos despliega esta ventana. La tabla se llama Estudiantes y vamos a darle aquí nombres a las columnas. Una de las columnas es el identificador de estudiantes. Decimos que esta es la llave primaria. Perdón. Y vamos a darle el valor de no nulidad y digamos que es autoincremental, ¿vale? Después viene el nombre de los estudiantes. Vamos a colocarle nombre. Es un varchar de, vamos a ver de cuántos. Tenemos aquí, borramos esto un poquito. Profe, creo que es el identificador foráneo, ¿no? Es la llave foránea que después, ¿no? Ah, sí, sigue I de grados, sí, gracias. Entonces cambiamos aquí, le colocamos I de rayal piso grados. I de rayal piso grados, decimos que esta columna es de tipo entera.
Esta es nuestra llave foránea. Por ahora no, todavía no la vamos a definir como foránea. Primero terminemos de definir todas nuestras columnas, ¿de acuerdo? Y al final decimos que esa es nuestra llave foránea. Bien, vamos con la columna grados. Vamos a decir que esta columna grados va a ser no nula. Vamos a definir nuestra columna grados con la restricción de no nulidad. ¿Qué otra restricción podemos darle aquí a la columna grados? No nulidad, no, déjame por ahora eso. Esa sería nuestra única restricción. Aquí voy a modificar el diagrama. Voy a decir que grados es no nula. Luego viene la columna nombre, varchar de 20. Vamos a colocar aquí la columna nombre, que es un varchar de 20. Vamos a decir que esa columna también es no nula. Bien, por ahora eso sería lo único. Lo mismo con apellido, varchar de 20 no nulo. Entonces aquí voy con apellido, varchar de 20. Y esa columna va a ser no nula. Luego le doy nuevamente doble clic debajo de apellido. Le doy doble clic para colocar ahora la columna documento. Esa columna es entera, no nula y única. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar aquí documento. Decimos que es entera, decimos que es no nula y que es única. ¿De acuerdo? Bien, vamos con, ¿qué otra? Tenemos dirección. Dirección, voy a colocar aquí entonces. Dirección. Dirección es un varchar de 50. Entonces pasamos aquí a varchar. En la parte de dirección decimos que dirección es varchar de 50. ¿Qué otra restricción tiene dirección? Vamos a ver qué otra restricción tiene. No, ninguna. Ni siquiera una restricción de no nulidad. Entonces podemos aprovechar de pronto para colocar aquí un valor por defecto. Si la persona no tiene dirección o si no va a colocar dirección, vamos a ver, teléfono, si el estudiante no tiene dirección, entonces coloquémosle aquí algo así como una expresión nula, null, o podemos colocar algo así como no tiene dirección. Voy a colocar NA, puede ser, no aplica, o NT, no tiene. Vamos a dejarle también DH, don't have. Vamos a decirle NT, ¿listo? No tiene. Vamos a colocar la expresión no tiene por defecto, ¿vale? Bien. Sí. Y por si acaso, en ese caso, tuviera varias opciones, no tiene o no la conoce, o fueran diferentes opciones, no aplica, ¿se puede colocar ahí o se puede más adelante? Bueno, por ahora la colocaríamos de manera manual, ¿sí? Las diferentes opciones se colocarían de manera manual, porque si es cuando se habla de una opción por defecto, generalmente, bueno, siempre, diríamos que defecto hace referencia a una única opción, una selección por defecto. Cuando se va a seleccionar de una serie de respuestas, entonces ya aquí el tipo de esta columna es diferente, ¿no? Para ya seleccionar de varias, pero por ahora diríamos que cuando hacemos referencia, hacemos alusión a una expresión por defecto, pues colocamos un solo valor, que es el de defecto, ¿no? El de ese valor por defecto, ¿vale? Ok, gracias. Vale, sí, señorita, con gusto. Vamos con teléfono. Teléfono es de tipo entero. Vamos a dejarle la restricción de no nulidad, así como fecha de nacimiento, ¿de acuerdo? Fecha de nacimiento también le vamos a dejar la restricción de no nulidad. Entonces, vámonos con teléfono, por acá. Teléfono. Teléfono decimos que es un entero, INT. ¿Qué restricción tiene? No nulidad. Entonces, nos vamos con teléfono. Voy a colocar aquí en NN. Voy a darle clic a esa parte de NN. Luego viene fecha de nacimiento. Aquí me voy con fecha, nacimiento, fecha, raya al piso, nacimiento. Decimos que este tipo de dato es un tipo de dato date, ¿de acuerdo? Voy a colocar aquí un tipo de dato date. Vamos por acá. ¿Dónde está? Date, mírenlo. Vamos con el tipo de dato date. Decimos que no acepta nulidades, debe ir de no nulo. Y el siguiente es edad, que es un small int. Vamos a colocarle aquí edad. El tipo de dato de edad es un entero, pero pequeño, ¿cierto? Entonces aquí podemos utilizar small int. Voy a quitar los paréntesis. ¿Y alguna otra restricción en edad? No, ninguna restricción. Listo. Ya tenemos aquí nuestras columnas. Listo. Vamos a darle clic en Apply, ¿de acuerdo? Aplicamos, vemos aquí nuestro código. Voy a seleccionar todo el código para copiarlo. Control C o clic derecho Copy, cualquiera de las dos. Y continuamos con la aplicación de ese código. Se ejecuta exitosamente y lo que voy a hacer ahora es cerrar esa tabla. La tabla de estudiantes, ¡ay, perdón! La embarré, se me olvidó que la tabla de estudiantes tiene una llave foránea, ¿no? Voy a tener que volver a escribir el código. Vamos a hacerlo otra vez desde el principio. Para esto voy a borrar esta tabla, la tabla de estudiantes. Voy a borrarla.
Nuevamente, me disculpan, nuevamente voy a crearla, la tabla de estudiantes, ¿cierto? Tiene su identificador, el identificador de estudiantes. Voy a hacer esto un poco más rápido, autoincremental. Tenemos el identificador de grados, este también es de tipo entero. Decimos que esta es no nulo, ¿cierto? Vamos aquí un poquito. Decimos que grados es no nulo, nombre. Entonces no nulo, solo viene el nombre. Un varchar de 20, creo que le habíamos dejado. Y a este también es no nulo. Vamos con apellido. Este también es un varchar de 20. ¿Qué otro? Apellido, documento, que es entero. Documento, que es un tipo de dato entero. Viene dirección, que es un varchar. Dirección, que es un varchar de ¿cuánto? De 50. Es un varchar de 50. ¿Qué otro? Teléfono, que es un entero. Teléfono, que es un entero. Fecha de nacimiento, que es un date. Fecha de nacimiento, que es un date. Y edad, que es un small int. Edad es un small int. Bien. Ahora vamos a colocar las restricciones. Decimos que nombre, apellido y documento son NN. Nombre, apellido y documento son NN. Documento es UQ. Documento es UQ. Teléfono y fecha de nacimiento son NN. Teléfono y fecha de nacimiento son NN. Listo. Bien. En este punto, ¿por qué la embarré al darle clic en Apply? ¿Por qué creen que la embarré? O bueno, no la embarré, sino que omití un paso, ¿no? No específicamente es que la haya embarrado, sino que me hizo falta algo. Me hizo falta definir la llave foránea, ¿no? La idea es que el código quede lo más limpio posible, es decir, que en el momento en el que yo cree los elementos, los cree de una vez con sus relaciones. Si creo la tabla de estudiantes con su llave foránea, cree de una vez la relación con la tabla que ya se construyó previamente. Entonces, aquí lo que me hizo falta fue definir la llave foránea de la columna grados, ¿no? Entonces, vamos a eso. Si ustedes recuerdan, para definir la columna grados como una llave foránea, pues tenemos que irnos aquí a la parte de abajo. Estamos en la tabla estudiantes, recuerden. Nos vamos aquí a la parte de abajo y seleccionamos donde dice Foreign Keys. Foreign Case. Entonces, donde dice Foreign Keys, le damos clic aquí, donde dice Foreign Keys, y vamos a colocarle nombre a esa relación. Es la relación entre estudiantes y grados. Entonces, vamos a colocarle estudiantes, raya al piso, grados. ¿De acuerdo? Es la relación entre esas tablas, estudiantes y grados. Estamos en la tabla estudiantes, vamos a referenciarla con la tabla grados. ¿De acuerdo? Y aquí, en la ventana que está al lado derecho, vamos a ver cuál es nuestra llave foránea. De todas las columnas de la tabla estudiantes, ¿cuál será nuestra llave foránea? Vamos por acá. ¿Cuál es la llave foránea en la tabla estudiantes? La llave foránea es la columna I de grados, ¿cierto? Esa es la llave foránea, la seleccionamos. ¿Cuál es la llave foránea en la tabla de referencia? En la tabla donde vamos a referencia, esa llave que vamos a traer para la relación es I de grados también. En la tabla de grados se llama I de grados. Entonces vamos a relacionar I de grados de la tabla estudiantes con I de grados de la tabla grados. Lo hacemos acá. Y vamos a ver qué otra restricción podemos darle de llave foránea. Tenemos grados. Bien. Para actualizar, para borrado. Bien, algo que podemos hacer. Esto es no nulo. Entonces, vamos a dejar entonces la acción de cascada. Vamos a ver si no nos genera ningún inconveniente. Como estas columnas tienen restricciones, resulta que aquí tenemos columnas con restricciones de no nulidad y estoy dejando la configuración de la llave foránea como una configuración de cascada en el momento de actualizar y borrar. Espero que no me genere esto ningún inconveniente. Si no, después vamos a tener que venir hasta acá y hacer la modificación. También algo que podemos hacer es dejar de pronto, dejemos el borrado por ahora sin acción, la actualización sin acción. Esto muy seguramente no nos va a generar conflicto en el momento en el que definamos toda la estructura de nuestra base de datos, ¿no? Sin embargo, para hacerla funcional, pues va a ser un poco más complicado para la persona que se encarga de gestionar esta información. Arriesguémonos y dejémosla a manera de cascada, ¿listo? Vamos a dejar entonces nuestra llave foránea en la parte de actualización a manera de cascada, en la parte de borrado a manera de cascada. Y me voy a darle clic en Apply. Vamos a aplicar esos cambios. Si ustedes se dan cuenta, el código generado, todo este código generado, resulta que tiene en cuenta todo lo que acabamos de hacer. No solo la creación de las columnas y de su llave primaria, sino también de la llave foránea. Miren que hay un momento en el que definimos la llave foránea
y las acciones que se van a tomar cuando borremos o actualicemos datos, ¿sí? Todo queda de una vez registrado aquí en nuestra tabla. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar todo este código, copiarlo, control C, o recuerden, clic derecho, copy, le damos clic en apply, finish, terminamos esa ejecución. Ya puedo cerrar esta tabla, ya creé la tabla, y aquí en el código que hemos venido alimentando poco a poco, al final voy a pegar, control V, voy a pegar esa tabla que acabamos de crear, la tabla estudiante, ¿se acuerdan? Que tiene relación con la tabla anterior, que es con la tabla grados, en su llave foránea y de grados. Entonces ahí lo vamos a pegar. Vamos a estar alimentando ese código. Para asegurar que se vaya guardando ese código, digitamos control S. Le damos control S y guardamos ahí nuestro código. Y vamos con la siguiente tabla. Decimos que tenemos ya la tabla profesores, grados y estudiantes. Vamos con la siguiente tabla, que es materias. Vamos a definir la tabla materias. Entonces por aquí voy a desplazarlo un poquito. A ver. Por acá. ¿Listo? Entonces vamos a darle crear tabla, porque vamos a crear la tabla materias, ¿no? Clic derecho en tables, create table, y vamos a darle el nombre de materias. Materias es el nombre de esta tabla. Nombre de columna, la primera es el identificador de la materia, porque es la llave primaria, y de materias. Decimos que es entero, llave primaria, not null, y vamos a darle auto increment, ¿de acuerdo? Esta es nuestra primera, perdón, esta es nuestra primera columna. Vamos con la siguiente columna, y de grados. Vamos a colocar aquí la columna I de grados, ¿cierto? Esta columna es también un entero. Resulta que aquí en materias tenemos dos columnas que son llaves foráneas. Vamos a definir esas dos columnas. Primero que todo, creamos nuestra tabla. Cuando ya tengamos todas las columnas, al final definimos las columnas I de grados y de profesor como columnas que van a almacenar llaves foráneas o columnas con llaves foráneas. Bueno, aquí, restricción de no nulidad, NN. Aquí vamos a decir que esto es NN. Aquí vamos a decir que esto es NN. Nombre de la materia, también NN. ¿Qué otra cosa? Código de la materia, también NN. Créditos de la materia. Créditos, dejémoslo así, sin valor. Decimos que crédito es un small int. Listo. Entonces nos vamos con I de materias, ya está I de materias. I de grados es entero y no nulo. I de grados, entero y no nulo. El siguiente es I de profesor, entero y no nulo. Aquí voy a colocar I de raya al piso profesor, entero y no nulo. Entero y no nulo. El siguiente es nombre de materia, que es un varchar de 20, no nulo. Vamos a colocarle aquí, nombre de materia, que es un varchar de 20, y dijimos que este es no nulo, ¿cierto? Vamos con el código de materia, que este es un entero, integer, no nulo y UQ. Entonces vamos a colocar aquí, se llama ¿qué? Código materia, entonces código raya al piso materia. Decimos que es un entero, int, y resulta que este entero, este código de materia, perdón, es no nulo y es único, es UQ, no nulo y es único. Y por último, crédito de materia, vamos a colocarlo aquí. Crédito raya al piso materia, crédito raya al piso materia. Este es un tipo de dato small int, entonces podemos buscar aquí el tipo de dato small int, vamos a ver si lo vemos por acá. Y lo pasé. Small int sin paréntesis, ¿no? Código de crédito de materia, un small int y listo. Ya tenemos aquí nuestras columnas. Ahora tenemos que definir la columna I de grados como una llave foránea para grados. I de grados como una llave foránea para grados, y de profesor como una llave foránea para la tabla profesor. Entonces, como estas tablas ya están creadas, la tabla grados y la tabla profesor, no vamos a tener inconvenientes en definir de una vez nuestras llaves foráneas, la llave I de grados y la llave I de profesor. Entonces, para esto nos vamos un poquito abajo, bajamos un poquito en esa misma ventana y seleccionamos ¿qué? Foreign keys, ¿cierto? Seleccionamos aquí en Foreign keys, perdón. Le damos el nombre a esa relación. Acuérdense que estamos en la tabla materias. Vamos con la primera relación. La primera relación es materias y grados. Es decir, voy a hablar de la columna grados. Entonces aquí voy a colocar ese nombre de la llave foránea. Será materias, raya al piso, grados. Es la relación entre materias y grados, ¿vale? Si le doy tabulado o le doy enter, se me despliega entonces la tabla a la cual voy a hacer referencia. Como la relación es materias, grados, la tabla a la que voy a hacer referencia es la tabla grados. Claro, por lo que estoy en la tabla materias, ¿cierto? Si la relación con la llave foránea es materia grados, pues la tabla a la que hago referencia es la tabla grados. Luego, en la ventana que está al lado derecho, me muestra las opciones de las columnas. Estas opciones de columnas, me listan las columnas que tengo en materias.
Como la relación que estoy definiendo en este momento es la relación entre materias y grados, voy a seleccionar precisamente grados. Voy a seleccionar precisamente la columna I de grados en la tabla materias y selecciono la columna I de grados en la tabla grados. Entonces ya estoy relacionando la columna I de grados. Podemos decirle que las opciones de actualización y borrado, que no tome ninguna acción o que tome una acción en cascada. Estamos hablando aquí de materias y grados, la relación entre materias y grados. Vamos a decirle aquí que no tome ninguna acción por el momento. ¿Listo? Para actualización y borrado, que no tome ninguna acción. Y simplemente le damos clic en Apply. Seleccionamos todo este código que nos entrega, le damos Control C o clic derecho copiar, cualquiera de las dos. Y continuamos con Apply, Finish. Y ya podemos cerrar aquí. Ay, mentiras, me hizo falta. Me hizo falta una tabla, ¿no? Me hizo falta una tabla. Calificaciones. Una relación. Voy a borrar nuevamente materias. Borremos materias. A ver. Table. Group Now. Permítanme un segundo. Entonces, en materias tenemos nuestra crédito material. Ya están nuestras columnas. Y aquí en Foreign Keys. En Foreign Keys tenemos ya nuestra llave foránea, que es materias grados. Vamos con la siguiente llave foránea, que fue la que me hizo falta. La siguiente llave foránea es I de profesor, ¿no? Que nos relaciona materias con profesores. Vamos con I de profesor. Voy a colocar aquí el nombre de Foreign Key. Voy a darle doble clic. La relación es materias, raya al piso, profesores. Materias profesores. Lo voy a relacionar con la tabla profesores. Y aquí en la ventana de la derecha decimos que vamos a tomar el identificador del profesor y lo vamos a relacionar con el identificador del profesor. El identificador del profesor en la tabla materias con el identificador del profesor en la tabla profesores. Materias, profesores, bien. Démosle en la acción de delete, en la acción de borrado, démosle la opción de que haga un desplazamiento en cascada a esta llave foránea, estas llaves foráneas. A la opción de las llaves foráneas, venga a ver algo más. Creo que no más. Aquí que tenemos. Este está restricted y este está no action cascada. Bien, esta está restricted porque tenemos restricciones de nulidad. Ya tenemos así. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Démosle, ahora sí ya podemos darle clic en Apply, ya podemos aplicar estos cambios. Ya están las llaves foráneas, que es lo último que nos hace falta definir en las columnas de nuestras tablas. Le damos clic en Apply. Tenemos aquí, me modifico. Voy a darle clic en Cancel. Permítanme un segundito, por favor. Claro, me hizo falta la llave foránea de profesores. Permítanme un segundo. Vamos refrescar. Damos clic en refrescar. Me voy a mi tabla College, Tables. Y resulta que voy a volver otra vez a crear la tabla materias. Clic derecho, clic Table. Esto lo voy a hacer un poco más rápido. Ya lo habíamos hecho. Me voy con el identificador de materias. Tipo dato entero. Autoincremental. Vamos aquí con el identificador de grados. Decimos que es un entero. El identificador de profesores. Este también es entero. Nombre materia, varchar de 20. Nombre materia, varchar de 20. Código, crédito. Código es entero. Gracias. Código materia es entero. Y crédito materia. Este es un small int. Ahora, vamos a colocar las restricciones de nulidad. Todas tienen no nulo. Y código tiene UQ. De aquí, de resto, todas tienen restricción en N. Todas tienen en N. Bien. Crédito materia no tiene ninguna. Ok. Y listo. Y ahora nos vamos con las llaves foráneas. Le doy en Foreign Keys. La relación materias grados me referencia con la tabla grados y de grados con I de grados. Digamos que no tome ninguna acción. Y nos vamos con la otra llave foránea. Decimos que es materias profesores. Decimos que hace referencia a la tabla profesores. Decimos que I de profesores con I de profesores. Y digamos que aquí la acción de borrado sea una acción de cascada. Y listo. Ahora sí ya. Me siento más tranquilo. Vamos a darle clic en Apply y ya podemos seleccionar la creación de nuestra tabla. Voy a darle crear table, selecciono todo, Control C o clic derecho copiar y le damos clic en Apply, Finish. Voy a cerrar esta tabla.
Bueno, voy a abrir la ventana que teníamos anteriormente. Nuestro script de programación es College DDL, ¿no? Donde hemos venido pegando todo nuestro código de programación. El último código que pegamos fue la creación de la tabla estudiantes. Después de esa tabla estudiantes voy a pegar control V, voy a pegar la creación de la tabla materias. Entonces aquí ya está la tabla materias, ¿cierto? Vamos a acercarnos. Vemos aquí ya la tabla materias y en la parte de arriba está la tabla estudiantes. Bien. Dale aquí Enter, eso. Control S para guardar. Acabo de guardar todo este código. Y me voy con la última tabla. La última tabla es la tabla calificaciones, ¿cierto? Tengo que definir cada una de esas columnas. A ver, ignorar. Ponle aquí Control S, eso es. Y después ya abrimos el otro. Ahora sí no lo necesitamos. Bien. Ahora nos vamos con la última tabla. Decíamos que vamos a darle clic en tablas, vamos a darle clic derecho para crear tabla. Esta tabla se llama calificaciones, ¿no? Entonces nos vamos con la tabla calificaciones. Nos vamos con la tabla calificaciones, ¿de acuerdo? Y empezamos a definir las columnas de nuestra tabla calificaciones. Decimos ID calificaciones de tipo entero, ID calificaciones, ID raya al piso calificaciones es de tipo entero. Tenemos otra que es ID estudiante también de tipo entero. Voy a colocar aquí, entonces, ID estudiante también de tipo entero. Tenemos otra que es ID materias también de tipo entero. ID raya al piso materias también de tipo entero. Tenemos nota. Esta variable nota es diferente. El tipo de dato es decimal. O sea, aquí la nota debería poderse dar con punto decimal. Si es una nota de 0 a 5, debería poderse dar como 1.2, 3.4, 4.8. ¿Sí? Entonces aquí vamos a definir nota de tipo decimal y vamos a decir que nota es un tipo de dato decimal. Miren, vamos a seleccionar el tipo de dato decimal. Aquí, decimal. Voy a colocar entre paréntesis la cantidad de dígitos en total. Si vamos a manejar las notas con un valor entero y un valor decimal, es decir, 3.4, 5.2, un valor entero y un valor decimal, en total estamos manejando 2 dígitos, ¿cierto? Pero si nuestra nota tiene un valor entero y 2 dígitos decimales, en total estamos manejando 3 dígitos. Si vamos a manejar 3 dígitos, pues le colocamos aquí 3. Si vamos a manejar 2 dígitos en total entre enteros y decimales, pues le colocamos aquí 2, ¿de acuerdo? Vamos a manejar 2 dígitos en total, un dígito entero y un dígito decimal. Vamos a colocarle aquí coma y el siguiente número que le vamos a colocar es la cantidad de dígitos decimales. Entonces, en total vamos a manejar 2 dígitos y uno de ellos es decimal. Vamos a cerrar con paréntesis, colocamos aquí paréntesis cerrado. Y el siguiente es fecha, fecha en la que se sacó esa nota. Vamos a decir que es de tipo date. Fecha nota es de tipo date. ¿Listo? Tenemos aquí nuestras columnas. Ahora vamos con las restricciones. Voy a empezar a colocar restricciones. Las restricciones de calificaciones va a ser una restricción no nula. Bien, todas las calificaciones van a tener asignado un estudiante, entonces también el identificador del estudiante va a ser no nulo y también una materia, entonces también el identificador de materias va a ser no nulo. Si hay una nota, pues efectivamente esa restricción también será no nula. Por defecto podemos dejar la fecha sin restricción, simplemente así, tal cual. Pues todas las restricciones son no nulas excepto fecha. Voy a dejar todas las restricciones no nulas, excepto la fecha, date, la fecha de la nota, ¿listo? Y a ver qué nos encontramos por aquí. Y la llave primaria vamos a dejarla como autoincremental. La llave primaria, esta restricción y de calificaciones, es autoincremental. Bien. Ok, ¿qué nos hace falta ahora? Definir nuestra relación entre calificaciones y estudiante y entre calificaciones y materia, ¿cierto? Entonces nos vamos por aquí a nuestras llaves foráneas. Vamos a las llaves foráneas porque las columnas ya estuvieron definidas todas las columnas. Ahora nos vamos a la sección de Foreign Keys. Vamos a Foreign Keys y vamos a definir el nombre de esta relación. La tabla es calificaciones, entonces voy a colocarle la relación entre calificaciones y estudiantes. La relación se llama calificaciones, raya al piso, estudiantes. ¿De acuerdo? Le doy tabulado para relacionar la tabla de calificaciones con la tabla de estudiantes. Voy a colocar aquí estudiantes. Y en la ventana que está al lado derecho está ID estudiantes, lo voy a relacionar con ID estudiantes. ID estudiante de la tabla calificaciones lo voy a relacionar con ID estudiantes de la tabla estudiantes. ¿Listo? ¿Qué podemos decir? Calificaciones y estudiantes. Digámosle que no tomamos acción, no vamos a tomar ninguna acción entre... mentiras. Para la actualización, sí. Para la actualización, digamos que sea una actualización en cascada para los estudiantes. Y la siguiente relación tiene que ver con calificaciones
y materias. Listo, vamos a colocar acá el nombre de la llave foránea, calificaciones. Raya al piso, materias. Como estamos en la tabla calificaciones, voy a darle tabulado o enter, y esto me entrega la lista de tablas con la cual puedo relacionar. Calificaciones la voy a relacionar con materias. Selecciono materias. Después me despliega las columnas de calificaciones. Acuérdense que estamos en la tabla calificaciones. Entonces me despliega las columnas de las calificaciones. Voy a decir que voy a seleccionar el identificador de materias. En la tabla calificaciones lo voy a relacionar con el identificador de materias en la tabla materias. Calificaciones, materias, y aquí la acción que vamos a tomar es para actualización, digamos que sea en cascada, una actualización en cascada. No me falta nada más. Listo. Creo que ahora sí ya le puedo dar clic en Apply. Vamos a dar clic en Apply. Nos genera el código que crea esa tabla. Voy a seleccionar todo ese código. Control C. ¿Cierto? Y le damos clic en Apply. Finish. Ya podemos cerrar esta tabla, la de calificaciones. Y en la parte de abajo, en el código, como última línea de programación, en las últimas líneas de programación o la última, voy a pegar ese código Control V, que es el que me crea la tabla calificaciones, ¿cierto? Ese código que me acaba de crear la tabla calificaciones. Listo. Ya tenemos nuestras tablas. Ya tenemos aquí nuestras tablas. Ah, bueno, algo me hace falta aquí en el código y es guardar el código. Le doy Control S para guardar ese código. Ya mi código está guardado. Y ahora ya tengo la estructura de mi base de datos. Esta estructura, que es la que hemos venido construyendo, definiendo, ya está en MySQL, ya está implementada, ya está montada en MySQL. Ya podemos empezar a ingresar datos, a ingresar valores en nuestra estructura de programación. ¿Listo? Algo que podemos hacer, es comprobar todo este código, ¿sí? Ya se ha guardado, lo tenemos aquí implementado. Entonces, algo que podemos hacer es mirar cómo queda la estructura. Si ya está implementado, ya están implementadas todas estas tablas, ya están implementadas aquí en la base de datos College. Algo que podemos hacer es dirigirnos, voy a seleccionar College como la base de datos por defecto. ¿Listo? Voy a irme a esta sección. Quitemos esto. Entonces, les decía que voy a seleccionar la base de datos College por defecto y voy a hacer algo que pues, de pronto puede llegar a ser de gran ayuda en el momento en el que llegamos a trabajar sobre una base de datos que ya está estructurada, que ya está diseñada, implementada. ¿Listo? Vamos a irnos a la sección que dice Database. Voy a seleccionar aquí Database y voy a realizar un proceso de ingeniería inversa. Ingeniería inversa hace referencia a mirar cómo está construido todo nuestro sistema. Por ejemplo, si usted compra un televisor y lo desbarata y de ese televisor supongamos que se toma usted todo el tiempo de sacar el plano eléctrico, el plano circuital de ese televisor y lo tiene ya bien definido, acaba usted de hacer el proceso de ingeniería inversa, ¿sí? Ese proceso de ingeniería inversa es lo que tiene ahorita a los chinos produciendo tantos electrodomésticos, tantos electrónicos, porque es el proceso que ellos hicieron con todo lo que producía Estados Unidos. Realizaron un proceso de ingeniería inversa. Vamos a hacerlo nosotros acá, entonces, en la sección de Database, como ya nuestra base de datos está implementada, podemos aplicar ese proceso de ingeniería inversa. Voy a aplicar el proceso de ingeniería inversa, Reverse Engineer. Nos dice en dónde vamos a aplicarlo, en cuál conexión. Simplemente vamos a darle clic en Next, exactamente donde estamos. Esa es la conexión. Colocamos nuevamente nuestro usuario de root o usuario raíz. Colocamos el password, ¿cierto? Le damos clic Enter y la conexión fue exitosa. Simplemente le damos clic en Next, ¿de acuerdo? Y aquí nos muestra cuáles son las bases de datos que nosotros tenemos hasta este momento. Voy a seleccionar, en este momento voy a seleccionar la base de datos College, ¿de acuerdo? Selecciono la base de datos College, que fue la que acabamos de montar, y le voy a dar clic en Next, ¿de acuerdo? Me dice que todo fue OK, check results, OK, Next. Me dice que importó los objetos de las tablas de MySQL. En total fueron 5 objetos, 5 tablas. Vamos a decirle que ejecute eso, si eso es lo que queremos. Ejecutar, empieza a realizar el proceso de planeación, tarda unos segundos y después dice que la operación fue completada exitosamente. Vamos a darle clic en Next para ver qué es lo que nos entrega ese proceso de ingeniería inversa. Prácticamente fue todo Next, 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 Next. Lo único que hicimos fue seleccionar la base de datos a la cual le íbamos a dar ese proceso de ingeniería inversa, ¿no? Entonces vamos a darle clic en Next y Finish. Terminemos. ¿Qué nos entrega este proceso de ingeniería inversa? Resulta que nos entrega el diagrama físico
que nosotros teníamos previamente. Es decir, este diagrama que habíamos hecho nosotros en Excel, MySQL nos lo entrega pues ya de manera más estructurada, más definida. Voy a colocar este mismo orden, ¿no? La tabla de estudiantes y grados en la parte de arriba. Vámonos con estudiantes en la parte de arriba, grados también. Profesores lo voy a mover por acá. Materias y calificaciones, vamos a moverlo de esta manera para que se parezca un poco a lo que nosotros teníamos ahí. A ver, eso. Subamos esto un poquito. Vamos a esto un poquito. Ok. Muy bien, entonces tenemos permítanme un segundo, lo ubicamos por acá. Eso. Para que quede de pronto un poco similar al diagrama que nosotros tenemos. Tenemos nuestra tabla estudiantes relacionada con grados. Estudiantes relacionada con grados, decimos que de grados a estudiantes va de 1 a muchos. Y aquí precisamente tenemos la relación entre grados y estudiantes de 1 a muchos. Cuando nos paramos encima de la relación, nos muestra cuáles son las llaves que están relacionando una tabla con la otra, ¿cierto? Tenemos estudiantes con grados, estudiantes con calificaciones, la relación nuevamente de 1 a muchos. Cuando nos paramos en la relación, nos muestra cuáles son las llaves, las columnas que se están relacionando. Bueno, eso va a pasar a lo largo de todas las tablas. Aquí ya nos entrega el diagrama físico, ¿no? Vemos esto un poquito así. Aquí ya nos entrega el diagrama físico de nuestra base de datos. Dame un segundo. Bien, continuamos. Gracias por su espera. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Ah, sí, íbamos a comparar el diagrama que habíamos realizado inicialmente con el que obtuvimos al realizar el proceso de ingeniería inversa. Son diagramas muy similares, trae cada uno su nombre de columna con el tipo de dato de cada una de esas columnas, ¿cierto? Vemos nombres de columnas y sus tipos de grados, de datos. Yo creo que ya esto es como top. Si ya ustedes entran a trabajar en un sistema que ya está implementado, pueden mirar la estructura de la base de datos así, realizando el proceso de ingeniería inversa. Realizando este proceso de ingeniería inversa, ya pueden ver cómo se relacionan las tablas, qué pasa con cada una de las llaves, cuáles son las llaves que usan en la relación, y todo se ve súper bonito. El mundo es bello, la vida es linda, y vámonos por acá. Guardamos nuestro código y estuvo, ¿vale? Bien. Voy a hacer algo un poco drástico, un poco grotesco. Voy a hacer algo que tal vez los desconcierte. Y es que voy a darle en college, voy a darle clic derecho, drop schema. Voy a borrar esta base de datos, ¿de acuerdo? Claro, no voy a borrar el código college DDL, este no lo voy a borrar, pero sí la base de datos college. Voy a darle clic derecho, drop schema, y ustedes dirán, ¿qué le pasa a este tío que está, mejor dicho, está loco? Miren, Drup Database College. Vamos a borrar esa base de datos. Sí, efectivamente, esto es lo que quiero hacer. Está loco porque resulta que nos demoramos mucho tiempo, bueno, cierto tiempo, montando nuestra base de datos. Caramba, qué vaina. Algo pasó, se borró, pero ¿qué tal si yo tengo un backup? Imaginen que este código de SQL no está en sus computadores, sino que está en su GitHub, es decir, en su repositorio remoto. ¿Qué significa esto? Que si algo le pasa a su computador que está almacenando la estructura perdón, de esta base de datos, usted puede acceder al código de GitHub para montar nuevamente esta base de datos. Para esto simplemente vamos a decirle que vamos a crear esa base de datos, create schema o create database, ¿listo? Vamos a crear la base de datos. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Se llama college. Voy a seleccionar el nombre de la base de datos, control C y la pegamos aquí, control V. Esta instrucción termina en punto y coma. Veamos esa base de datos y vamos a decirle que vamos a usar precisamente esa base de datos, use college, punto y coma, terminamos esta instrucción en punto y coma, y estas dos líneas son lo que vamos a adicionar en todo nuestro código de programación. Si ustedes se dan cuenta, en el nombre de este código, arriba en el nombre, hay un asterisco, es decir, todavía no he guardado este código. Voy a darle control S para que ese asterisco desaparezca, y esto me indica que ya el código ha sido guardado, ¿cierto? Yo ya lo puedo guardar en GitHub, y si le llega a pasar algo a mi computador, o llego a comprar otro computador, entonces puedo ingresar a GitHub, descargar este código y ejecutarlo. Si nosotros nos damos cuenta en esquemas, pues todavía no tenemos nada. Cuando yo refresco, no veo absolutamente nada. Pero, ¿qué tal si le damos clic al rayito para todo este código que tenemos acá? Le vamos a dar clic al rayito, ¿cierto? Miremos en la parte de abajo, en las acciones de salida, parece que todo está bien, todo fue bonito, el mundo fue bello. Y en esquemas, vamos a darle en esquemas, refrescar. Refrescamos
Y resulta que ahora nos aparece nuestra base de datos college. Vamos a mirar cuáles son las tablas que tenemos. Calificaciones, estudiantes. ¿Calificaciones tendrá todas las columnas? Sí, efectivamente las tiene. Todo lo que habíamos hecho de manera gráfica lo pudimos obtener. Si nuestra base de datos se borró, todo este código lo pudimos volver a ejecutar gracias a que teníamos un backup, un respaldo guardado, ¿no? Y volvimos a tener nuestra estructura de base de datos. Bien, ya esto es como para terminar. No sé si hay preguntas hasta ahora. ¿Me dejas ver el código de la tabla materias? Vamos a ver el código de la tabla materias. Supongo que se refiere a la creación del código, ¿cierto? Entonces, en la tabla materias, bajemos un poquito por acá. La tabla materias está y de materias, y de grados, y de profesores. Este código, este script, lo voy a dejar como parte de los recursos en el foro de materiales de clase, ¿listo? Para que puedan acceder también a este código. ¿Qué es lo importante? Si ustedes se dieron cuenta, cuando ejecuté este código, ya me creó la base de datos. Entonces, lo importante sería este código que está acá. Todo este código, tal cual como está college, DDL, lo voy a guardar en el foro del material de clase, ¿de acuerdo? Ese es donde lo encuentran ustedes, abajito mejor dicho, en la sección de interactúa con tu docente, abajito de la sala de clases, material de clase. Aquí voy a almacenar, voy a guardar ese código. ¿Listo? Bien. Es importante salvaguardar el código. Sí, gracias, profe. Es que yo guardé el código y me dio pereza volver a hacer la tabla. Ok, no hay problema. Bien, nos vemos entonces nuevamente el próximo lunes. Tenemos un fin de semana. El próximo lunes hablaremos un poquito de insertar información en nuestra base de datos. Es decir, lo que nos hace falta hablar es por código DML, Manipulation Language, Data Manipulation Language. ¿Listo? Recuerden que si tienen preguntas las pueden hacer en foro de preguntas al profesor. Otra cosa adicional, mensajes de último momento. En la parte del foro de preguntas al profesor, ¿dónde está? Sí. En la sección de foro de preguntas al profesor voy a dejar un link para que puedan acceder ahí a ese link, y en ese link, en ese foro voy a crear un foro para que accedan a un formulario y coloquen sus datos. Las personas que estén interesadas en solicitar el certificado parcial del curso lo puedan hacer, colocan ahí sus datos y pues ya nosotros verificamos que haya tenido cierto nivel de avance en el recorrido del curso, ¿no? Recuerden que tienen que haber recorrido cierto nivel, debe verse cierto porcentaje de recorrido para que puedan acceder a este certificado parcial, ¿vale? Entonces, aquí en foro de preguntas al profesor, espero ahorita en unos minutos habilitar ese foro, ¿vale? Los dejo entonces con mucho gusto. Un fuerte abrazo a todos. Dios los bendiga grandemente. Feliz fin de semana. Éxitos. Que descansen. Chao, Gracias, chao. profe, buen día. Gracias, que estén bien. Hasta luego.